Nuestra parte del tour es Shalokug, es enviar. Y tuve el privilegio de almorzar con Mitch, Jerome esta semana, y me dijo, he estado estudiando la porción. Hay algo interesante sobre la parte de Thor, que no había notado antes y yo no había notado antes. Pero la orden en realidad era enviar gente. Eso es correcto, pero muchas de nuestras traducciones al inglés dicen enviar hombres a espiar la tierra. Pero la palabra hebrea allí en realidad no tiene necesariamente espiar como el primer significado. Se puede usar como eso, pero la palabra hebrea allí es tur. Y todo es como nuestra palabra tur, TV. La ira es la raíz, y es más como ir a inspeccionar la tierra. Y en realidad tiene más significado como, si tuvieras una herencia y fueras a revisarla. Como si ya fuera tuya, solo estás revisando su riqueza. Y sí, Moisés me dice, revisen las ciudades, vean que la gente es grande. Recuerden lo último que les dice, traigan algo del producto. Quiere decir que Moisés ya en sus ojos, esto está hecho. Es como ir a buscar algo del botín ya, es como si estuvieran leyendo a través del testamento y dicen, traigan algo de dinero. Ya está garantizado, es nuestro. Eso es lo que se supone que deben estar haciendo, entrando, pero 10 de ellos lo confunden. Creen que todavía están tratando de jugar a ser Dios. Y regresan con un mal informe, están llenos de miedo. Ese no era su trabajo era entrar e informar sobre lo que Dios ya había dado. Caleb y Josué, lo hacen bien, dan un buen mensaje. Oye, Dios ya tiene esto, los otros 10 lo confunden y operan con miedo. Así que hice una diapositiva antes de la diapositiva de nuestro orador invitado. Creo que mientras habla, el tema principal será la libertad para servir. Pero la cosa es que no somos tan diferentes de los 10 espías. De hecho, nos gustaría pensar que seríamos Josué y Caleb y traemos el buen informe. Pero ¿cuántas veces miramos las circunstancias y decimos que no pueden hacerlo? Que no podemos, que es demasiado difícil, hay demasiadas facturas que, a fin de mes, no puedo cubrir los gastos porque simplemente no hay suficiente dinero y no podemos sobrevivir. Hay gigantes en el país, y si tan solo tuviera un buen trabajo como fulano, entonces lo haría. Te sientes perdido, pero actuamos con miedo en lugar de fe. Cuando en realidad ya es un hecho, ya es nuestra herencia. Dios ya prometió la tierra de Israel al pueblo judío. Solo tenían que ir y tomarla. Sí, hubo algunas pequeñas refriegas, pero Dios ya lo tenía planeado. Es decir, ¿dónde más se derrumban los muros con la explosión de? Hasta ahora, si Dios no hubiera estado de nuestro lado, estamos viendo el mismo tipo de milagros en la guerra con Irán. Recibí un informe esta semana sobre uno de sus misiles balísticos que no explotó. No siempre oímos hablar de eso en los informes. Milagro, hay milagros tras milagros de cosas que podrían ser mucho peores. Oí hablar del terremoto en Irán, Dios lucha por nosotros. Si Josué y Caleb fueran los titulares de hoy, se parecen mucho a los de hoy. Vivimos en proporción bíblica. Su gran Dios, e Israel está empezando a verlo, las fuerzas de defensa de Israel lo están viendo. Los informes llegan de todo Israel. Que Dios es quien está luchando por Israel. Qué días tan maravillosos para vivir. Pero son días para no acobardarse por miedo y ser como los 10. Son días para reconocer nuestra libertad, ya está hecha, la batalla ya se ganó. La cruz ya sucedió, está terminada. Acabamos de recibir la herencia, pero podemos vivir con miedo. Podemos vivir en sujeción a ese miedo y podemos ser esclavos nosotros mismos. No tienen que ser esclavos físicamente para ser esclavos espiritualmente. Hoy me gustaría que todos seamos una mansedumbre, amén, que todos somos libres de servir. Que ninguno de nosotros deja nada de lo que es nuestra herencia. Y por eso creo que, como William Morris nos trae un mensaje. Él va a traer un mensaje específico que tiene el don de traer. William y Emilia son hermosos a largo plazo. Miembros del movimiento mesiánico, han estado activos en Des Moines, Iowa, y activos aquí en Texas. Me sería difícil contar toda la historia de Williams. Su familia es de los primeros negros en el ejército y un gran comandante condecorado en el ejército. Y Williams en ese estilo. Y Emilia fue muy pionera y dejó un legado increíble.
Y es un buen mensaje. Ella va a dar un mensaje. William va a dar un buen mensaje el 10 de junio y cómo se vincula con el movimiento mesiánico y las relaciones entre la comunidad judía y la comunidad negra. Y rezo para que cuando todo esto termine, todos seamos alentados en nuestra fe y seamos libres para servir a un nuevo nivel. Amén. Entonces, pueden unirse a mí y darle una mano al Señor por William Morris. Él es un gran hombre de Dios, es un abogado jubilado. Y me encanta, está retribuyendo después de servir como abogado. Ahora está trabajando en escuelas secundarias aquí en Texas. ¿Cuántos? A veces es un campo difícil enseñar historia en la escuela secundaria de Texas. Pero él está allí orando por su salón de clases, orando por sus estudiantes y retribuyendo a la comunidad e inspirando a los jóvenes, hombres y mujeres, a ser buenos ciudadanos y a aprender de nuestra historia y a no ser esclavizados por no conocer el pasado. Y entonces él trae una gran palabra para nosotros. Si puedo, oremos por él. Y sé que está ungido para traer este mensaje, y solo queremos estar de acuerdo con lo que el Señor ya ha hecho en la vida de William. Padre, gracias por la palabra que está en William. Te agradezco, Señor, por la historia que está en él, la fe que está en él, el legado que está en él. Señor, te agradezco porque él vive lo que enseña y predica y Señor, el legado está vivo en las vidas de nuestros estudiantes. Señor, impartiéndolo a la próxima generación, oro, Señor, mientras nos habla hoy. Señor, abre nuestros corazones para que pasemos del miedo a la libertad. Señor, que ninguno de nosotros sea esclavizado hoy ni tema ni dude. Señor, sino que tengamos gran confianza en nuestro gran Rey. Que Señor, lo que has hecho por el pueblo judío, lo que has hecho por la comunidad negra, Señor, puedes hacerlo por cualquiera de nosotros. Señor, y nos estás uniendo a todos, uno en el Mesías. Yeshua, Señor, y juntos podemos hacer grandes cosas, así que ayúdanos hoy a ser inspirados. Que escuchemos tu Ruach hablándonos y hablando a través de William. Lo bendecimos, Señor, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Dios te bendiga, William. Hola, hola, ¿alguien me oye? Estamos bien ahí arriba en la cabina de sonido. Permíteme asegurarme de que estamos bien alto y fuerte. Adelante, haz una prueba, sigue hablando, él lo va a ajustar. Signo de apertura de interrogación. ¿Puedes oírme ahora? Muy bien, gracias, RB Yelanding. Gracias a los líderes de la sinagoga por invitarme hoy a hablarles sobre el 10 de junio. Gracias, lo necesito. Bien. Acabamos de celebrar el 10 de junio. La primera celebración de la libertad para los afroamericanos en este país. Después de la esclavitud, mucha gente está confundida. ¿Qué es exactamente el 10 de junio? Gracias, sí, estamos listos, a ver si puedo. Bien, a ver si te entiendo. Bien, ahí vamos. ¿Qué es el 10 de junio? El 10 de junio conmemora el 19 de junio de 1865, fecha en que soldados de la Unión, bajo el mando del general Gordon Granger, llegaron a Galveston, Texas, para hacer cumplir la proclamación de emancipación del presidente Abraham Lincoln, vigente desde el 1 de enero de 1863. Los soldados negros del 62º Regimiento de Tropas de Color de Estados Unidos tuvieron el honor de librar la última batalla de la Guerra Civil en Palmetto Ranch y Brazos Island, Texas, del 12 al 13 de mayo de 1865. Si bien las fuerzas confederadas ganaron la batalla, refugiarse en México, donde finalmente se rindieron. Fueron obligadas a su llegada a Galveston, el mayor general Gordon Granger leyó la tercera orden general. Se informa al pueblo de Texas que, de acuerdo con la proclamación del Ejecutivo de los Estados Unidos, todos los esclavos son libres. Esto implica una igualdad absoluta de derechos personales y de propiedad entre antiguos esclavos, y la conexión que existe entre ellos se convierte en la que existe entre empleador y trabajador contratado. Se les aconsejó a los libertarios que permanecieran en sus hogares y trabajarán por un salario. Se les informó que no se les mantendría en la inactividad, ni aquí ni en ningún otro lugar. Luego procedió, leyó la proclamación de emancipación a la multitud circundante. Según el Instituto Masoniano, el ejército anunció la liberación de más de 250,000 esclavos negros por decreto ejecutivo. Este día se conoció como el 10 de junio. La proclamación de emancipación del presidente Lincoln de 1863 se extendió por el sur como un reguero de pólvora. Si bien el 90% de los africanos esclavizados en el sur eran analfabetos en inglés, la noticia de la proclamación les llegó a través del rumor
conversaciones casuales entre dueños de esclavos blancos, y noticias de negros libres que sabían leer y escribir. Recuerde que en 1865 2/3 de los esclavos negros en Texas eran en realidad de otros estados, ya que el ejército de la Unión había llegado y conquistado áreas del sur superior. Bajando por la costa de Carolina y también bajando por el Golfo de Mississippi, los dueños de esclavos blancos estaban vendiendo a sus esclavos bajo la carga de impuestos confederados excesivos, por lo que la mayoría de los esclavos que estaban en Texas habían oído hablar de la Proclamación de Emancipación. Los periódicos de todo el sur, incluido Texas, denunciaron la proclamación con enérgicas protestas. Los esclavos sabían que habían sido liberados por ley, pero no podían ejercer esa libertad hasta que llegaran las tropas de la Unión para imponer el punto. Lincoln era políticamente astuto. La ley liberaba esclavos, pero el presidente no tenía poder militar para liberar, es decir, esos 4 millones de esclavos de los estados confederados del sur. El medio millón de esclavos en los estados fronterizos del norte de Delaware, Maryland, Kentucky y Virginia Occidental, que el presidente sí tenía la autoridad, el poder militar para liberar. Permanecieron como esclavos desventurados hasta abril de 1866. El presidente fue muy astuto políticamente y fue maquiaveliano, como le dijo al secretario de guerra Edward Stanton, en respuesta a la afirmación de que Dios estaría del lado de la Unión si Lincoln liberaba a todos los esclavos. Respondió el presidente, si bien sería preferible tener al Todopoderoso de nuestro lado, debemos tener a Kentucky. Vean. Ahí está. Bien, éxodo y emancipación. Tanto abolicionistas como esclavos veían el fin de la esclavitud en Estados Unidos como algo estrechamente relacionado con la liberación divina de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia en el libro del Éxodo. Capítulo 3, versículo 7. Adoni le dice a Moisés, he visto la miseria de mi pueblo en Egipto. Los he oído clamar a causa de sus capataces, y me preocupa su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Perdón. Texas en la Guerra Civil. Ahí está. Texas se unió a la Unión el 3 de marzo. El 2 de marzo de 1861, y se convirtió en el 7º estado de la nueva confederación. El gobernador Samuel Houston se oponía a la secesión y luchaba con la lealtad tanto a su nación como a su estado adoptivo. La firme creencia de Houston en la Unión le costó la libertad, cuando se negó a prestar juramento de lealtad al nuevo gobierno de la Confederación. Tras la Guerra Civil, el presidente Ulysses Grant aprobó la Constitución de Texas. Texas se reincorporó plenamente a la Unión el 30 de marzo de 1870, cuando el presidente Grant firmó la ley que readmitía a Texas a la representación en el Congreso. Bien, negros libres en Texas. Los negros libres en Texas experimentaron la libertad bajo 4 gobiernos diferentes: el de España, el de México, el de la República de Texas, y el de Texas como el 28º estado de la Unión. En el censo de 1860, los negros libres en Texas sumaban entre 400 y 800 personas. Sin embargo, los negros libres hicieron una contribución significativa a la historia temprana de Texas. Los primeros años del dominio español sobre Texas, de 1528 a 1700, indican que las personas de origen africano hicieron una contribución modesta, pero finalmente sustancial, al desarrollo de Texas. México aceptó a los negros libres como iguales a los colonos blancos. Las condiciones favorables para los negros libres en Texas en la década de 1830 llevaron a un conocido abolicionista, Benjamin Lundy, a solicitar autorización a Estados Unidos para el establecimiento de una colonia negra. Punto. Lo interesante es que, en esa época, México abolió la esclavitud antes que Estados Unidos. El presidente de México en ese entonces era un hombre negro, Vicente Guerrero, mitad africano y mitad indígena mexicano. Su administración solo duró un año. Instituyó la reforma agraria y la educación pública gratuita para niños mestizos, indígenas y mexicanos. Lamentablemente, fue asesinado tras ser destituido. Este es solo un ejemplo de cómo los africanos contribuyeron a la historia de esta nación y a la del mundo. A principios de la década de 1850, los afroamericanos eran la mayoría de los vaqueros en Texas. Aún había vaqueros esclavos a quienes se les asignaba la tarea de capturar y cuidar ganado salvaje en la zona de matorrales de la costa del Golfo. Lo interesante es que crecí en los años 50 y 60 viendo Rawhide y muchas otras películas del oeste. 2/3 de esos vaqueros eran negros, mexicanos, indígenas o una mezcla de ambos. Las condiciones eran muy duras, especialmente para los hombres de color. En aquel entonces, las únicas ocupaciones en las que se podía tener igualdad de condiciones y salarios
Uno de mis héroes fue Daniel Webster John Wallace. Daniel Webster Wallace nació esclavo en el condado de Victoria, Texas, el 15 de septiembre de 1860. Hijo de William Wallace y Mary Barber, ambos esclavos de la plantación Daniel. Daniel Wallace inventó la marca de ganado que se convirtió en su segundo nombre y se convirtió en el ranchero negro más exitoso de Texas. Originalmente, esa marca pertenecía a sus empleadores blancos. Era un gran número 8-0 tatuado en el costado de cada vaca, desde la columna hasta el estómago, para que no se pudiera confundir a quién pertenecía el ganado. Se convirtió en el ranchero negro más exitoso de Texas. También fue uno de los pocos tejanos negros que poseía tierras propias, libres de hipotecas bancarias. Nacido esclavo en 1860, Wallace se convirtió en un próspero ganadero, propietario de 8,800 acres de tierra en el oeste de Texas. Cuando falleció en 1939, su patrimonio superaba el $1.000.000. Sus descendientes continúan criando gatos y cultivando en la tierra en 2025. Un testimonio notable del trabajo duro y la superación de la adversidad y el racismo. En Estados Unidos, los tejanos negros han celebrado el 10 de junio desde 1866. Estas celebraciones solían incluir familia, comida, música y desfiles, y vimos muchas de ellas en todo el estado y en todo el país durante los últimos días. Mientras que muchos tejanos blancos rechazaron la reconstrucción y las enmiendas de posguerra por los derechos civiles. Texas, en 1867, tan solo 2 años después del 10 de junio, eligió a su primer gobernador republicano y a 14 afroamericanos para la legislatura estatal. Desafortunadamente, para 1877, el presidente electo Rutherford B. Hayes había acordado con los senadores demócratas del sur la retirada de las tropas federales del sur, poniendo fin a la protección de los funcionarios electos y ciudadanos negros. La supremacía blanca, la segregación de Jim Crow y la negación del derecho al voto a los ciudadanos negros se convirtieron en el norte o el sur para 1896. En Austin, Texas, el 19 de junio de 1900. Sin embargo, el 10 de junio continuó siendo celebrado por la comunidad negra. Ahora esta es la celebración del Día de la Emancipación el 19 de junio de 1900, celebrada en Eastwoods, en la calle 24 este de Austin, Texas. Observe cómo la gente finalmente luce radiante y se viste con sus mejores galas. Ahora bien, uno de los mayores problemas, obviamente, después de la esclavitud. La participación, había aproximadamente 25,000 negros libres en el norte, 25,000 negros libres en el sur y 4,5 millones de esclavos negros. ¿Cómo se les va a enseñar a leer? Bueno, el 10 de junio abrió las puertas de la oportunidad para los tejanos negros. Hubo un gran aumento en el avance educativo para los afroamericanos después de la Guerra Civil, liderado por varios líderes de los derechos civiles, como Booker T. Washington y W. Du Bois. Esos son los hombres de los dos primeros marcos de la imagen. La educación para los negros fue financiada principalmente por iglesias, la oficina de Fred Manny, filántropos blancos y judíos adinerados como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Henry Ford y Julius Rosenwald. Estos hombres contribuyeron con decenas de millones de dólares a universidades y escuelas públicas para afroamericanos a finales del siglo XIX y principios del XX. Quiero contarles una pequeña historia personal, que mi abuelo me contó hace muchos años. Mi abuelo, ¿me oyes? Era hijo de esclavos, nació en 1890 en Covington, Georgia. Su padre nació esclavo en 1859 en el condado de DeKalb. Y su madre en 1864 en Covington, que está justo al norte de Atlanta. Su padre abandonó a la familia en 1900 y, supuestamente se fue a Tennessee y tuvo otra familia, así que mi abuelo dijo que nunca volvió a ver a su padre después de eso. Tenía 10 años cuando su padre se fue. Sin embargo, pudo llegar a Baltimore donde un pariente era dueño de una imprenta donde ganó el oficio de imprenta. Y después de eso fue a la Facultad de Derecho de Howard, y regresó un poco. En Hampton, esas escuelas dependían sobre el mayor grupo de filántropos blancos y mi abuelo me contó una historia. Justo antes de Navidad de 1910, tenía 20 años. Estaba acostado en su cama, algo deprimido porque no tenía dinero para ir a Atlanta a ver a su madre y sus hermanos. Dijo que se despertó y escuchó un canto hermoso en la capilla. Caía una suave nevada. Se lavó, se vistió y corrió a ver qué pasaba. El coro de Hampton cantaba para John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Julius Rosenwald y se puso en la fila. Los demás estudiantes se pusieron en la fila, les dieron la mano y los conocieron. A los 6, mi abuelo pudo completar su educación. Como dije, fue a la Facultad de Derecho de Howard, 66 años después, en 1976. Mi abuelo, un par de años antes de morir, fue delegado a la Convención Nacional Republicana en Kansas City, Missouri. Todos ustedes lo recordarán, que Richard Nixon había renunciado al cargo para evitar el impeachment debido al Watergate. 1974, entonces Gerald Ford de Michigan y su vicepresidente, Nelson Rockefeller, que era exgobernador del estado de Nueva York,
Se postulaban para las elecciones de 1976 y aún mi abuelo estaba allí. En Kansas City y todos los delegados iban estrechando manos de los candidatos y se detuvo y estrechó la mano de Nelson Rockefeller y dijo, «¿Sabe, señor? Me refería a su padre, disculpe, su abuelo. Su abuelo fue un gran hombre por el dinero que dio a mi escuela en Hampton. Pude completar mi educación y convertirse en un impresor exitoso. Mi abuelo era dueño de un periódico y un abogado exitoso, y estrechó la mano del señor Rockefeller y Rockefeller detuvo toda la línea. Dijo, «Señor, le agradezco eso», dijo, «en todos los años que desde la muerte de mi bisabuelo. Nadie ha dicho nada bueno sobre mi abuelo excepto usted». El viejo John D., su apodo era Recal Compañero, era un capitalista despiadado. Él ofrecía comprar a su competencia por 30 centavos por dólar. Y por supuesto usted se negaba. Y luego, por supuesto, bajaba sus precios para sacarlo del negocio. Una vez que estaba fuera del negocio aumentaba sus precios para compensar sus ganancias perdidas. Así que era un capitalista despiadado, pero esa fue una historia divertida. Solo muestra cómo las relaciones con el tiempo, Dios hace que sucedan cosas asombrosas. Y hubo personas que han hecho cosas buenas y malas para que Dios pueda bendecir sus esfuerzos. Así que de todos modos, estos 6 hombres aquí contribuyeron enormes cantidades de dinero a la educación pública negra. Quiero decirles, déjenme ver aquí, un poco sobre el señor Julius Rosenwald. La mayoría de ustedes asocian a Julius Rosenwald con Cyrus Roebuck. Esperen, creo que me salté para ver. Bueno, muy bien, el 10 de junio en educación, inmediatamente después del 10 de junio. Las tasas de alfabetización negra aumentaron a principios de 1866. 50% para 1890 y 84% para 1930. Las iglesias y organizaciones cristianas. Los cuáqueros y los abolicionistas apoyaron y financiaron la educación para los afroamericanos. Spelman College en Atlanta, Georgia, que es el alma mater de mi esposa, es el HBC número 1. En la nación, lleva el nombre de Laura Spelman Rockefeller, la esposa de John D. Rockefeller padre. La universidad fue fundada inicialmente como el Seminario Bautista Femenino de Atlanta en 1881 por 2 cuáqueras, Sophie B. Packard y Harry D. Gilles, tras un importante apoyo financiero de los Rockefeller. Pasó a llamarse Seminario Spelman en 1884 y luego Colegio Spelman. En 1921 en honor a Laura Spelman Rockefeller y a sus padres, quienes también eran abolicionistas. Su padre, Harvey Spelman, era abolicionista. Activista en la iglesia congregacionalista y era una parada en el ferrocarril clandestino. Así que pueden ver cómo la gente estaba bastante equivocada. Espero que esto me llegue. Trabajan juntos para mejorar estas duras consecuencias. Las cosas están mal, pero estas personas dan un paso al frente. Tenemos que corregir estas cosas. Tenemos que trabajar juntos para mejorar las cosas. Así que, lo mejor que pudieron, lo hicieron el 10 de junio en educación. Solo 7 años después del 10 de junio de 1872. Se fundó la primera universidad históricamente negra en Austin, Texas. El Paul Quinn College se fundó en Austin en 1872 y fue un refugio académico para los tejanos negros, excluidos de la educación superior en Texas durante la posguerra civil. El Paul Quinn College fue un producto de la Iglesia Episcopal Metodista Africana. Ofrecía diversas habilidades, carpintería, herrería, música, matemáticas, teología y latín. El objetivo era formar a la siguiente generación de ministros y libertos que se convertirían en Texas College en 1894, St. Philip's College en 1898, Jarvis Christian College en 1913, Marshall School of Law en 1946, Texas Southern University en 1947 y Southwestern Christian College en 1948. Obviamente, deben saber que muchas de estas instituciones fueron fundadas por iglesias. Las universidades para negros. Y lo siento, las universidades para negros y las universidades romanas surgieron en todo Estados Unidos en el norte. Se fundaron a finales de la década de 1850, pero después del 10 de junio, observamos un fuerte aumento en la matrícula a nivel nacional. Para 1950, había 71,000 estudiantes universitarios matriculados en universidades para personas negras. 550 personas negras tenían doctorados y $50 millones en propiedades pertenecían a universidades para personas negras. Punto.
Ahora les presentamos a nuestro invitado de honor, Julius Rosenwald. Era un empresario judío estadounidense y filántropo. Se le asocia con compañías de robo de divisas en el principal minorista de Estados Unidos. Una historia interesante, Julius Rosenwald abandonó la escuela secundaria. Se fue a Nueva York a trabajar en el distrito gubernamental con sus tíos, donde muchos judíos ganaban mucho dinero. En ese distrito, en ese momento, compró una parte de la participación del señor Sears y posteriormente se hizo cargo de toda la compañía. El señor Rosenwald, al mando de todas las operaciones, creó un innovador plan de participación en las ganancias para sus empleados. Y se convirtió en un destacado filántropo, donando más de $4 millones para construir 5,000 escuelas para niños negros en el norte y el sur. Es interesante, el señor Rosenwald inventó la participación en las ganancias y en una época tuvo más de 100 empleados. Nació en 1862 en Springfield, Illinois, hijo de inmigrantes alemanes. En una casa a solo una cuadra de la de Abraham Lincoln. Julius Rosenwald era generoso y filantrópico, sin egoísmo y profundamente religioso. Judío practicante, su rabino, Emil Horst, le enseñó que la propiedad conlleva deberes y presentó joyas a muchas personas que lo inspiraron a donar. Durante el verano de 1910, Rosenwald leyó la autobiografía de Buktai Washington. Salió de la esclavitud y se sintió profundamente afectado. En menos de un año, Rosenwald y Washington estaban forjando relaciones que incluían visitas a sus respectivos hogares. El fondo Julius Rosenwald financió la construcción de escuelas para niños afroamericanos en el sur de Estados Unidos. Entre 1920 y 1932, el programa donó más de 28 millones en 15 estados. En Texas, financió 527 edificios en aproximadamente 466 campus escolares. El señor Rosenwald también construyó 400 escuelas para niños indígenas estadounidenses en Oklahoma. Algunas de estas escuelas siguen en pie. Les mostraré una foto. Un poco, ahora lo interesante. El señor Rosenwald nunca donó todo el dinero para un proyecto. Dijo, yo pongo la mitad. Pero la gente de esas comunidades tiene que aportar la otra mitad. Sorprendentemente, en la comunidad negra, esto resultó en que los aparceros trajeran sacos y frascos de monedas antiguas. Muchos de ellos plantaron parcelas de algodón, que se vendían y donaban para construir escuelas locales. Incluso los blancos locales se interesaron cuando se construyeron nuevas escuelas. Muchos de ellos también mejoraron sus propiedades, pintando casas y limpiando vecindarios. Washington atribuyó a Julius Rosenwald el inicio de todo el programa de financiación del gobierno estatal para la educación de los negros en el sur. Al hacerlo, también aportó recursos iniciales para mejorar las escuelas blancas deficientes durante la era de la segregación racial. Rosenwald se oponía totalmente a las ayudas. Creía en ayudar a la gente, pero no quería volverse adicto a las grandes sumas. Quería que todos aportaran algo. Se requería esfuerzo, participación y cualquier cosa en la que invirtiera su dinero. ¡Qué fascinante! Les mostraré algunas de estas escuelas que aún siguen en pie, incluso aquí en Texas. Estas son algunas fotos de los edificios escolares en Texas que Julius Rosenwald construyó. Como dije, construyó 527 escuelas en aproximadamente 466 campus. Y esas fotos que ven ahí muestran que esas escuelas siguen en pie. Siguen en pie en Oklahoma y en muchos estados del sur. Un efecto secundario de toda la educación en los negocios. A pesar de la discriminación racial y la violencia manifiestas, muchos afroamericanos prosperaron y construyeron negocios y escuelas en todo el país. Esta es una foto de PF. Fue una de las primeras y únicas empresas propiedad de afroamericanos en San Antonio. A principios del siglo XX, Roberts, cuyos padres fueron esclavos, se graduó con las mejores calificaciones de la Universidad de Tuvalu. Fue un hombre y banquero de gran influencia en Texas. Se convirtió en un líder del Partido Republicano. En 1892, fue presidente del Comité Ejecutivo del GST en Texas. En 1896, presidente y en 1898, presidente estatal permanente del Partido Republicano. En 1906, fundó el primer banco de propiedad africana en Fort Worth. Mejor. Bien, me oyen mejor. Bien, gracias. Gracias, muy bien, gracias.
En fin, sus padres no sabían que su hijo se convertiría en el primer millonario negro de Texas. Las puertas abiertas el 10 de junio permitieron que McDonald se convirtiera en político y empresario estadounidense. En 1906, fundó el cuarto peor banco de propiedad afroamericana. Como una iniciativa de las secciones negras de la masonería estatal, el banco sobrevivió a la Gran Depresión, otorgó préstamos a empresarios negros y se convirtió en el primer millonario negro de Texas. Ahora, lo fascinante es que el padre de este hombre nació esclavo en una plantación de Tennessee, propiedad de Nathan Bedford Forrest, un famoso general confederado de la Guerra Civil. El general Forrest también cofundó el Clan Ku Klux en Pulaski, Tennessee, en 1866. Tras la reconstrucción, la violencia en el clan se volvió tan severa que Forrest renunció alrededor de 1880. Luego se convirtió en un orador popular en eventos por los derechos civiles de los negros a finales de los siglos XIX y XX. Como digo, solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. La roca puede hacer muchas cosas y ahora pueden cambiar rápidamente. Así que esta es una pequeña tarea histórica interesante para ustedes. Disculpen. Aquí tienen algunos datos sobre el 10 de junio. Disculpen mi cuaderno. El 10 de junio es la conmemoración más antigua a nivel nacional del fin de la esclavitud en Estados Unidos. El periodo posterior al 10 de junio se conoce como la dispersión. Muchos antiguos esclavos abandonaron la zona durante la lectura original de la proclamación. Y en las semanas siguientes, grandes cantidades de esclavos abandonaron Texas para reunirse con sus familias y dirigirse al norte y al oeste, hacia la tierra prometida. El Parque de la Emancipación en Houston, Texas, se compró específicamente para celebrar el 10 de junio. El 17 de junio de 2021, el entonces presidente Joseph Biden firmó la ley del Día de la Independencia Nacional del 10 de junio, que lo convirtió oficialmente en feriado federal. Este es solo el segundo feriado nacional centrado en los afroamericanos que se aprueba desde que el presidente Ronald Reagan firmó la ley de 1983 que aprobó el día de Martin Luther King Jr. como feriado federal. Permítanme ver, bien. Me gustaría concluir con un capítulo de Gálatas, capítulo 3:28 de la mañana. Versículo 28, cuando el rabino Shaul escribe, y esto de la Biblia judía completa. No hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque en unión con el Mesías Yeshua, todos son uno. En conclusión, hemos visto a cada hombre, mujer y niño en este edificio presenciar el gran aumento del antisemitismo violento en este país, en Europa y en muchos otros lugares del mundo durante los últimos 2 o 3 años. Hemos visto cómo nuestros campus universitarios se han visto envueltos en la violencia. Judíos baleados fuera de sus sinagogas, atacados. Es desgarrador, y por eso decimos que no pasó nada en Israel después del 7 de octubre. Creo que, como pueblo de Yeshua, como creyentes en Adonai, debemos unir fuerzas para perdonarnos mutuamente. Este país se está volviendo mucho más diverso racialmente. Muchas de las escuelas donde enseño en el distrito de Conroe tienen la mitad o más de hispanos. Y creo que para 2030, la población no blanca superará en número a la blanca en este país. Si no perdonamos, no podremos tender la mano de la amistad y aprender del pasado. Dejar de odiarnos. Dejar de lado las animosidades por raza, religión, género y todo lo demás. No podemos permitirnos otra guerra civil, tenemos que unirnos, tenemos que con ustedes, cada hombre, mujer y niño aquí, debemos ser las manos y los pies del Mesías. Tienen que ponerse en la brecha por nuestra nación, por nuestras familias, por el pueblo judío, la nación de Israel. Debemos demostrar que Dios plantó a Israel y plantó este país. Ahora les puedo dar otra conferencia sobre ahora. Encontraron evidencia de que Cristóbal Colón era en realidad judío. Le hicieron algo de ADN a algunos de sus hijos, es un judío sepártico. Mucha gente lo cree porque ve al clásico profesor de historia estadounidense que fue el rey y la reina de España que financiaron este viaje. No, no lo fue, fue un rabino prominente y un rico hombre de negocios judío quien financió su viaje de Europa al Nuevo Mundo. Ahora algunas personas dicen que él estaba buscando la ruta de las especias a la India. Tal vez, pero tal vez Adoni dijo, quiero un país donde mi pueblo Israel pueda adorarlo en paz. Porque obviamente Adoni sabía que los pogromas venían, sabía sobre las expulsiones. Sabía sobre la Inquisición española y sabía que esas cosas venían. También sabía sobre el Holocausto, y Dios, creo. Plantaré a mi gente aquí para que mi palabra pueda avanzar. Y luego, por supuesto, en 1948, se creó la nación de Israel. Estados Unidos e Israel se relacionaron como anillo al dedo. Las únicas 2 naciones en la tierra fundadas en la palabra de Dios. En la Torá y la Biblia cristiana.
Y debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en amor y apoyo mutuo. Hay fuerzas en este país y en el extranjero que intentan destrozar a esta nación y a Israel y juegan con todo lo que pueden. He visto esto en Texas, y diré una cosa. Texas tiene un excelente texto sobre el Holocausto. Texas Essential Knowledge Systems. Y he visto y he enseñado en aulas con el currículo del Holocausto. Es excelente, es sobresaliente. Me refiero a la mujer judía que lo escribió. Estos libros están por todas las escuelas públicas, incluso en las aulas de educación especial. Tienen pequeños libros de bolsillo. En los primeros años de vida en este país, las escuelas con la población judía. Así que hay otra escuela a la que voy que es mayoritariamente hispana. Hay dos grandes carteles en el techo, casi floridanos, cuando entras al primer piso. Uno es sobre Martin Luther King y el movimiento de no violencia. El otro era una reproducción de una de las camisas a rayas que usaban los hombres y mujeres judíos en los campos de concentración con la gran estrella amarilla de David. Si miras alrededor, cada campo de concentración está listado con el número de judíos que fueron asesinados en ese campo durante el Holocausto. Esas son permanentes, esa es una exhibición permanente de una de las escuelas secundarias a las que voy. Y como dije, hay un excelente tratamiento histórico del Holocausto y la vida de los judíos estadounidenses en Europa y en este país. Así que también veo una gran reducción en las maldiciones y peleas en las escuelas a las que voy. Alrededor del 70% de reducción en el uso de la palabra N. Alrededor de un tercio de las mujeres jóvenes se dirigen a ellas de manera más modesta. Estas son grandes bendiciones en las escuelas, te digo. En los últimos 4 años he tenido que separar muchas peleas y la mayoría de ellas entre chicas negras e hispanas, pero esa es otra problema, pero la pregunta ahora es, veo más niños abrazándose unos a otros. Caminando de la mano, negros y blancos, marrones, rojos, amarillos, todos. Y veo que las semillas del avivamiento se están plantando en esta tierra. Y veo a nuestros jóvenes, particularmente nuestros jóvenes hispanos y niños de raza mixta, que van a pararse en la brecha y unir a las razas. Entonces los mejores días de Estados Unidos bien pueden estar por venir.